Queridos Aramar Lovers, el día de hoy vamos a trabajar con este hermoso forro o funda para celular. Miren qué lindo, vamos a trabajar con dos puntos. Vamos a trabajar con punto bajo y este punto se llama punto frijol, ¿ok? Y lo vamos a trabajar en esta forma, va a quedar así diagonal, no va a quedar totalmente vertical, ¿ok? Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. El hilo que ustedes necesiten, que ustedes tengan, yo tengo este, es como una especie de pabilo. Acá donde vivo se llama barbanche. Es como algodón y es bastante fuerte y pesado, ¿ok? Voy a utilizar este naranja. Por supuesto, mi tijera, mi aguja, mi gancho número 3.5, que es el ideal para este tipo de hilo, y cualquier botón que sea grandecito para que llame la atención. Todavía no sé cuál de los tres voy a utilizar. Vamos a ver a lo largo del video tutorial cuál vamos a utilizar. Entonces, si quieren aprender conmigo, por supuesto, no se vayan y no se lo pierdan. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces nuestro proyecto con un nudo de inicio. Si no saben cómo hacer el nudo de inicio, pueden irse a mi playlist donde podrán encontrar los puntos básicos. Se lo voy a dejar por aquí. No se olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar sus comentarios para cualquier otro video tutorial que deseen o cualquier pregunta que tengan sobre esto. Ok, voy a comenzar. Hice el primero bastante flojito y por supuesto vamos a hacer la cantidad de puntos que necesitemos que sea la base de nuestro celular. Como mi celular es el que estoy utilizando para grabar, voy a entonces a decirles que yo hice 11 cadenas más una, serían 12. Ok, vamos a contar. Tengo aquí, la primera no la cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una más. Me pasé por 2. Aquí estoy, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Me voy a ir no inmediatamente al punto que sigue, sino al anterior. Y voy a hacer un punto bajo. Y vamos a comenzar a hacer puntos bajos en toda nuestra hilera. Puntos bajos en toda nuestra hilera, ¿ok? Un punto bajo en cada punto. Es normal que pase esto, que se encoja. Nosotros lo acomodamos y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto. Pueden hacerlo inclusive un poquitito más grande para que el celular no quede tan ajustado, ¿verdad? Y la forma correcta ya les voy a explicar de saber si estamos bien, si tomamos bien la medida de nuestro celular. Como yo no tengo mi celular acá, pero tengo el protector, les voy a medir en el protector. Yo tengo aquí mi protector y voy a medir de esta forma. Siempre va a quedar un poquitito hacia la derecha y un poquitico hacia la izquierda, así, de esta forma. Como que él sube un poquito, ¿ok? Así. Perfecto. No va a quedar justo acá, sino que va a subir un poquitito para que me quede holgado el teléfono. ¿Ok? Entonces, llegamos a mi último punto. Y en este último punto voy a hacer 3 puntos bajos. ¿Qué hice? 2 y 3. Una vez que tengo los 3 puntos bajos, tengo este hilo acá, que fue este cabito cuando comencé. Y voy a continuar en el punto siguiente de abajo, ¿ok? Tengo este y tengo el de abajo. Aquí estoy. Y voy a aprovechar de esconder esa hebra. De esta forma. Hice mis 3 puntos bajos en el último punto y para dar la vuelta continúe en el punto siguiente. Y así voy a continuar en los puntos siguientes con puntos bajos. Si yo veo que mi hilo se
arruga, bueno, lo enderezo un poquitito y sigo tejiendo. Vamos a seguir haciendo, fíjense que esta parte de acá se puede apreciar, esta parte, déjenme tomar esta aguja para que vean, están estas aldabitas. En cada una de ellas hay un punto. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a tener todos los puntos hasta llegar al antepenúltimo punto. Cuando llegue al antepenúltimo punto y haya escondido ya esta hebrita, vuelvo entonces con ustedes. Estoy llegando entonces al antepenúltimo punto. Voy a hacer acá otro punto bajo. Disculpen. Y justo en este último punto, es un poco complicado meter la aguja porque este hilo, como le dije, es bastante grueso. Aquí en este último voy a hacer 2 puntos bajos juntos. Recuerden que aquí hice 3, aquí voy a hacer 2, porque en este que está acá, en el siguiente, voy a hacer 2 también. Quiere decir que hice 4 en esta parte. Voy a continuar así, haciendo puntos bajos hasta tener 3 vueltas, ¿ok? Aquí voy por la segunda, voy a seguir haciendo puntos bajos hasta tener 3 vueltas. Fíjense que se empieza a tomar ya la forma, pero una vez que nosotros empezamos a tejer, seguimos tejiendo, él va a curvearse hacia nosotros. Va a curvarse hacia nosotros, nosotros lo vamos a voltear. Recuerden que nuestro tejido tiene un revés y un derecho. ¿Sí? Si yo lo dejo de esta forma es el revés, de este lado es el revés. Tengo que dejarlo de este lado, que sea la parte de afuera. Entonces, a medida que yo teja un poquito más, me va a ser mucho más fácil lo que es darle la forma para el revés hacia adentro y el derecho hacia afuera. Perfecto, entonces llegué aquí a mi tercera vuelta. Aquí tengo la primera, esta parte de abajo es la primera, tengo la segunda y la tercera vuelta. Yo comencé por esta esquinita, aquí, y aquí me paro para continuar entonces ahora haciendo mis puntos frijolitos. Va a ser de la siguiente forma. Vamos a hacer una cadena sin tomar lazada. En el punto que sigue, justo no es este porque este ya lo tengo tomado. En el punto que sigue voy a tomar, entrar y tengo 2 aros. Vuelvo a tomar lazada, introduzco nuevamente y me van a quedar 4 aros. Es el mismo punto puff de 4 aros que yo uso. Bueno, vamos a llamarlo hoy frijol. Vamos a tomar lazada y los pasamos por todos y hacemos una cadena. Aquí tengo mi primer frijolito. Vamos a dejar un espacio en esta cadena que viene aquí. No voy a tejer, sino en la siguiente. Recuerden que no tomo lazada. Voy a hacer 2 aros, tomo lazada, paso por debajo, vuelvo a tomar y me quedan 4. Vuelvo a tomar y paso por todos. Y así hago una cadena, porque lo estoy cerrando. Me quedan 2. Voy a continuar. Voy a explicarles la segunda vuelta para que podamos saber cómo vamos a continuar las vueltas siguientes. Voy a dejar entonces un espacio, tejo en el siguiente de la misma forma que les expliqué al principio. Recuerden que me cuesta un poco porque este hilo es bastante grueso, pesado, es como rústico y bueno, es ideal para un forro porque así nuestro celular o lo que queramos meter va a estar protegido. Además está decirles que también pueden hacerlo mucho más grande y pueden hacer una cartera, un bolsito, sin ningún problema. Entonces vamos a continuar. Ya hice mi cierre, dejo un espacio, me voy al siguiente, tomo lazada, vuelvo a introducir el gancho y me quedan 4 aros y paso por todos. Voy a coger el siguiente, hago mi frijol y ya aquí tengo que quitar mi marcador. En ese punto voy a hacer un frijolito. Estoy acá, este es el punto de marcada.
Voy a hacer mi frijol. Repetir este. Ok. 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 Llegué entonces al principio de mis frijolitos. Ok, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que tengo una cadena que sirve de separación. Ok. Esta es mi separación. Mi cadena es mi separación. Voy a colocarlo así. ¿Sí? Entonces, quiere decir que voy a saltar ese espacio y me voy al medio de los dos frijolitos siguientes. Pero fíjense que él tiene como una separación. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Vamos a ver si se ve. Vamos a ver porque es importante esto. Aquí tengo uno, aquí tengo otro en el medio y aquí tengo otro. Bueno, yo voy a tejer justo en el medio. Ni aquí ni acá voy a tejer. En ninguna de estas dos esquinas. Voy a hacer justo en el medio mi otro frijolito. De la misma forma que he hecho los anteriores. Y cerré. ¿Ok? De esa forma. Tengo mi cadena. Esa cadena es el frijolito anterior, ¿verdad? Va a quedar justo debajo. Me voy a ir al siguiente. Recuerden, ninguna de las dos esquinas, sino justo en el medio. Y voy a hacer mi otro frijolito. ¿Ok? Ahí lo tengo. Voy a seguir tejiendo dependiendo del largo que ustedes deseen de su celular. El mío tengo 15 vueltas. Yo hice en el mío 15 vueltas para que quedara del largo de mi celular para después rematar esta parte de aquí arriba con puntos bajos. Voy entonces a continuar todas las vueltas, ¿verdad? Hasta que llegue hasta acá y les voy a explicar cómo vamos a continuar con los puntos bajos en esta parte de arriba. No se retiren, recuerden suscribirse, darle a la campanita. Que también tengo el grupo de WhatsApp Crocheteando con Pasión. Si desean integrarse a mi bello grupo de WhatsApp, donde todos los días compartimos cosas maravillosas y los días lunes tenemos clases especiales. Ahora voy a dar las clases por Zoom, entonces no dejen de suscribirse y dejar sus comentarios. Voy a continuar entonces y cuando llegue aquí vuelvo con ustedes. Aquí tengo entonces mi tejido, ya llegué a todas mis vueltas que yo necesito del largo del celular y voy a comenzar entonces mi hilera de puntos bajos. Yo terminé acá con un frijolito y aquí en el siguiente, justo en el siguiente, vamos a regresarnos acá, destejer. Voy a meter por aquí mi gancho. Y justo encima del siguiente frijol hice un punto bajo. ¿Ok? De esa forma. Entonces, para que no se nos reduzca y para no aumentar, vamos a hacer lo siguiente. En este espacio voy a hacer un punto bajo. Encima del frijol, tomando estas dos hebritas, voy a hacer otro punto bajo. En el espacio punto bajo, fíjense, tengo que apretarlo porque este hilo es bastante duro y para que me quede mejor. Ok. Y en el frijolito otro punto bajo encima. De esa forma, aquí tengo un nudito, ahí va a quedar escondidito. De esa forma voy a ir tejiendo, voy a seguir tejiendo uno por uno. No se les vaya a pasar ningún punto para que no vayan a reducir. ¿Ok? Ya estoy aquí al final, el principio de mi vuelta. ¿Qué voy a hacer? Continuar tejiendo mis puntos. Recuerden que aquí, para no hacerlo justo encima de ese punto, lo voy a hacer abajito. Aquí es donde comencé. Fíjense que lo tomé en la parte de abajo. Aquí es donde comencé y voy a continuar un punto bajo sobre cada punto bajo. Un punto bajo sobre cada punto bajo. Y así voy a seguir tejiendo hasta obtener el largo que yo deseo.
para entonces pasar a hacer esta parte de lo que es la cita. Les voy a explicar cómo hacer esta parte de la cita para poner el botón. Y ahí vamos a ver cuál es el botón que voy a escoger. No se aparten de nuestra sintonía. Voy a hacer entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Aquí llegué a mi vuelta número 6. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar. No voy a cortar aquí de una vez porque se va a ver feo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 3 puntos rasos. 1, 2 y 3. 3 puntos rasos y voy a cortar. Y que es grueso, es muy grueso. Y voy a alar. Voy a esconder esta hebra hacia abajo con mi lana, con mi aguja. Por aquí, por aquí, por aquí. Voy a meterla por aquí. Sacarla un poquito más hacia abajo. A ver dónde está. Entonces voy a cortar. De esa forma la escondo. ¿Ok? Forma de rematar. Ok, entonces ya podemos retirar esto de aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir exactamente. Voy a empezar por el medio, ¿verdad? Tengo 2 puntos. Voy a hacer uno más a la izquierda y uno más a la derecha. Voy a colocar un marcador de punto en esta esquinita y otro marcador de punto en el otro que conté. Serían 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Aquí tengo 4. Esta es mi base. Para comenzar y medir, voy a tejer en estos 2 del medio. Vamos a tomar la lana, el hilo, y lo voy a meter en el siguiente. No es estos 2. Estos 2 es la base para yo ver que voy a tejer en estos 2 del medio. ¿Ok? Y voy a hacer una cadena. ¿Ok? Voy a tomar el de al lado. Y voy a hacer, ups, se salió. Bueno, ya lo necesito, ya tomé aquí. ¿Ok? Voy a hacer entonces 20 cadenas. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 18, 19 y 20. Fíjense, las cadenas me van a quedar más o menos un poquito más abajo de la mitad de mi tejido. ¿Ok? Fíjense, me faltan 4 dedos para terminar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a contar 13 puntos hacia atrás, contando el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y allí voy a introducir mi gancho y voy a hacer un punto bajo. Hice mi punto bajo. Hice mi punto bajo y voy a seguir tejiendo puntos bajos en mis cadenas. Otro punto bajo. Ok, correcto. Otro punto bajo. Voy a apretar. Otro más. Otro. Estoy llegando al final. Y aquí voy a hacer un punto raso. Ups. Se ha salido. Ok, aquí. Punto raso. Ok. De esa forma voy a cortar. Voy a alar. Tengo que esconder esta hebra y la voy a esconder hacia aquí, hacia abajo, para que me quede derechito. ¿Ok? De esa forma tengo ya mi asita para colocar mi botón. Aquí voy a cortar.
Yo tengo entonces mi asita para mi botón. El botón lo voy a colocar justo en el medio. Lo que tenemos que hacer es coser nuestro botón. Voy a utilizar este botón. Aquí tengo entonces ya cosido mi botón y voy a proceder a ponerlo. No me despedí porque es algo importante que quiero decirles. Esta parte de acá, de lo que es tejer el asita, la abertura va a depender mucho del botón que ustedes vayan a escoger. Si yo hubiese escogido este botón más grande, tengo que ver bien que pase, ¿ok? Por la abertura. Igual ustedes tienen que medir su botón, ¿ok? Aquí viene y él engancha perfectamente. De estas lindos quedaron, ¿sí? Queda bello el celular, no puedo meter el celular porque lo estoy usando, pero queda muy bonito. Está ideal para un regalo, inclusive para vender celular. También podemos colocarle acá una tira y también podemos colgarlo en nuestro cuello. Y así protegemos nuestro celular. No me voy sin antes darles muchísimas gracias por todos los que están suscritos a mi canal y porque sigan viendo todos mis videos tutoriales. No se olviden darle a la campanita para que puedan saber cuando subo otro video tutorial. Viene sorpresa, viene por ahí una sorpresa. No se vayan, no se olviden darle a la campanita para que no se pierdan la sorpresa del video siguiente. Entonces, pasamos a nuestro próximo espacio en agradecimiento a mis nuevos amigos. No se vayan. Isabel desde España. Ana desde Costa Rica. Sandra desde Ecuador. Luna desde México. Sandra desde el Palomar, Argentina. Cristina desde España, la del pelo azul, porque el crochet no tiene fronteras.